¿Por qué en el PRI? Porque el PRI, con todos sus defectos, el PRI y su papá y su abuelo hicieron este país. Sí, de acuerdo. Podremos decir... No, pudieron haber robado todo lo que sea, tú quieras. pero hicieron este país. Pero este país tú no andaba, te puedes las vías de explicar. comunicación existen, seguro las social, todo, pensiones, todo. Sí. Señores, Ciudadano. te voy a comentar un símil que es lo que me ha llevado, aunque muchos me han criticado, pero muchos más me han apoyado, a incorporarme al PRI. Acabo de leer un libro muy interesante que lo puedes conseguir ahora que regreses a Miami, que se llama Politics for Power. La política es para obtener el poder. Y este analista, este es un individuo especialista en sociología, dice, ahorita se ubica en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Dice, esta gente que dice que hace política no es así. Es un hobby el que practica. Y pone el ejemplo, algo casi poético, es como el Super Bowl, dice. Hay millones y millones de norteamericanos que hablan del Super Bowl. ¿Cuántos ha habido? ¿Quiénes lo han ganado? Y se saben todo, las estrategias. Sí, estadísticas y todo, pero nunca han bajado al emparrillado a jugar un Super Bowl. Entonces, ¿qué hay que hacer para decir que hago política real? Bájate al emparrillado. ¿Qué significa? Esa sería la política profesional. No, pero como ciudadanos, como ¿qué ciudadanos, que hacer? Eso. ¿Bajarnos al emparrillado? ¿Pero cómo? Evidentemente no hacerte político profesional, pero inscribirte en un partido. Hay gente... ¿Cuál es la ventaja o desventaja? Pues que constitucionalmente son los únicos, primero, son los únicos que en la Constitución se establece que pueden proponer candidatos. Si tú no ganas un número de candidatos que influyan en la elaboración de leyes, en cambio de leyes, en modernización del aparato jurídico, si no tienes gente tú en el Congreso, las leyes van a seguir siendo las mismas. Requieres de un partido político para poder hacer todo lo que tú quieras. Efectivamente. Okay. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como ciudadano, hay que inscribirnos en uno. Así es, y te voy a decir por qué. Es común en estos opinantes estrella que tú conoces y yo también, dicen, es que el PRI debe hacer esto, es que Morena debe hacer esto. Oye, le digo, ¿eres militante tú? No. Entonces, ¿quién te habló? ¿Te contrataron como consultor o estás de glúteo veloz opinando a lo baboso? Una para que la gente no se quede, cabrón, puso una bomba en el PRI y ahora se inscribió en el PRI. Bueno, ¿Qué te hizo inscribirte en el PRI? ¿Qué me hizo? Bajar al emparrillado. Pero pudiste haberte inscrito en el PAN, de acuerdo, en el PRD. Hice un análisis de esos tres partidos, PRD, PAN y PRI. Ni siquiera tuve... por accidente, Movimiento Ciudadano, no, estamos hablando en serio, ¿no? El problema del PRD, como dice Juan Ignacio Zavala, todos los militantes del PRD caben en un elevador, es decir, es un partido casi testimonial. Entonces, ¿qué vas a influir ahí? Pues hay mucha gente que conozco que no. Hay que incidir en esos millones de mexicanos. El PAN y el PRD quedan. El PAN es un partido sumamente cerrado, no abierto a la sociedad. Aunque digan ellos que hay que abrirse a la sociedad, es un partido, si tú dices quiero inscribirme en el PAN, pregunta cuáles son los requisitos, qué los cursos, qué el examen y eso. ¿Y en el PRI nomás te inscribes? En el PRI nomás te inscribes. Entonces, ¿por qué en el PRI? Porque el PRI, con todos sus defectos, el PRI y su papá y su abuelo hicieron este país. Sí, de acuerdo. Podremos decir... Pudieron haber robado todo lo que sea, tú quieras. Pero hicieron este país. Pero este país tú no te puedes las vías de comunicación existen, seguro las social, todo. Sí. Señores, que sí, como tú dices, robaron y quizá lo sigan haciendo. Pero el PRI construyó este país. Desde Banco de México con calles, Comisión Nacional de Irrigación, que devino en Comisión Nacional del Agua, el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera. Señores, ahí es donde hay que entrarle. ¿Por qué? Y encontré en el PRI una cosa que se llama Instituto Reyes Heroles, abierto a la sociedad. Es decir, tú puedes llegar, dar una conferencia e invitas no solo a priistas, sino a la sociedad, al que quiera, al ciudadano, efectivamente. Entonces dije yo, aquí soy. Okay. Entonces yo dije, señores, yo sé hacer esto, yo tengo esta experiencia y yo vengo a ponerla al servicio. O sea, los ciudadanos
deberíamos de inscribirnos en un partido político? Cualquiera de los tres, el que quieras. Y no para hacernos políticos profesionales. Por supuesto que no. Votar. Con una hora que tú le des a ese partido a la semana, estás cumpliendo y estás ayudando a los otros. ¿Por qué? Porque vas a llegar tú con una visión que probablemente ese trabajador, perdón que te señale, que sale a las 4 de la mañana, no tiene tiempo para pensar en eso. Pero tú, él, mira, ¿sabes qué? La tranza está así. Estos señores se acabaron tantos cientos de miles de millones de pesos en 2 proyectos que no tienen pies ni cabeza. El Tren Maya, 2 Bocas. Y estas personas acabaron con las escuelas de tiempo completo, las guarderías. Con todo. Y tienes ahí todos elementos. Dime algo, porque criticar y decir que todo está mal, pues es bien fácil, ¿no? No. Una cosa, algo que haya hecho bien Morena estando en el poder. Y ha hecho una cosa que es no solo bien, la ha hecho muy bien. Ok. Darnos cuenta del peligro de gobernantes o de políticos demagogos, mentirosos, ignorantes e incapaces y que tienen la mente puesta en el pasado. Y de verdad, para el país, o sea, eso estoy de acuerdo contigo, pero algo que hayan hecho bien. No, nada. Y reto a alguien que me diga que han hecho bien en economía, en educación, en las relaciones exteriores, en infraestructura. A ver, díganme algo. ¿Qué pasa si Morena sigue en el poder en el 24? Agarremos piedras, diría el clásico. El país no aguantaría 6 años más de una gobernación como la de este. Para la gente que nos escucha, ¿por qué? Yo sé que ya dijimos que el PRI construyó este país. ¿Por qué sí aguantó tantos años del PRI? Porque las condiciones del mundo eran otras. Y estamos hablando de aquellos años de una economía cerrada. México prácticamente la economía se abrió. Ya cuando tú te abres, entonces hay un influjo de ideas nuevas, diferentes. La gente viaja. La gente sale y tiene estos instrumentos del diablo que son los teléfonos inteligentes, porque parece que en este país solamente hay 2 cosas inteligentes: esos teléfonos y los edificios. Los demás somos un atajo de pendejos, ¿no? Porque dicen, este es un edificio inteligente. Sí. Y los teléfonos, entonces quiere decir que el resto de los mexicanos son una sarta de pendejos. Creo que no es así, ¿verdad? O sea, seamos más animales políticos y menos animales. Exactamente, así es. ¿Por qué? Porque estamos obligados a ejercer eso que nos diferencia del resto de los seres vivos, el raciocinio. Ese es el instrumento, ese es lo que le teme el bulto. Eso es a lo que le teme, a que tú pienses, a que piense. Y no estamos hablando de que piense para mandar una nave a Marte, no. Que piense en su realidad. Por sí mismo. Así es. Y que no se deje influenciar, y que no sea un adoctrinado, y que no tenga un pastor que le esté diciendo qué es lo que tiene que hacer. Que no sea siervo con ese. Si quieres ser siervo con C, ese es otro problema. No, pero además debes de ser siervo con C para poder seguir a un pastor, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Ladies and gentlemen.